En mi casa siempre se vieron temas de arte. Mi padre era una gente muy culta, le gustaba muchísimo la pintura y era coleccionista. Entonces ahí empezó mi relación con el arte, tanto mexicano como europeo. Mi primer libro sobre arte fue la biografía y el estudio de la obra de Cordelia Urrueta. Lo titulé Cordelia Urrueta y el color. Fue una experiencia gratísima, el trato directo con el artista. El libro de Juan Cordero fue para mí una revelación porque me enseñaron a manejar las biografías de los artistas. A través de quienes hablaron de él, a través de lo que él mismo dijo y a través de la opinión de todos los críticos posteriores. Es que hay que ver la obra en sí, pero primero hay que saber quién era el artista, a qué grupo pertenecía, dónde andaba, etc. Y luego, conforme a lo que los otros grupos hacían, ver lo que él hacía. Y claro, había una gran, podríamos decir, individualidad. A mí me encanta el de Morelos porque viajamos, vimos, revisamos, por ejemplo, lo que se publica de historietas y se va conformando ya la historia del héroe con todo eso. Los monumentos, pues primero les digo, la ética empezamos, bronces o telas, bronces, todos los de bronce, todas las imágenes de bronce, las telas, todas las telas. ¿Cómo lo ve de verdad el pueblo? El imaginario de la Revolución Mexicana, con los héroes de la Revolución. Entonces, Zapata tiene un imaginario larguísimo, porque lo van a pintar primero los grandes artistas, luego otros no tan importantes, luego el taller de gráfica popular, luego los caricaturistas, que los caricaturistas tienen una parte muy importante, porque sacan realmente lo que al pueblo no le gustaba del personaje, o lo que sí le gustaba. Entonces sí se van formando imaginarios. Mi agradecimiento al INEM, el que me haya tocado el premio Clementina Díaz y Guevara, para mí es el premio mayor. Que digo, si hay algo más que la lotería o el premio mayor celestial, porque realmente yo le debí mi formación académica a Clementina, pero además de eso el gusto por muchas otras cosas que yo no tenía, porque mi familia era más austera y Clemen era más abierta a muchas cosas. Los viajes con ella, todo lo que yo aprendí con ella, o sea que conjunta el premio toda una historia de vida. ¿Cómo surgió mi interés por la historia? Pues hace ya muchísimos años, pero lo recuerdo perfectamente. Yo era niña y empezaba la secundaria. Empecé pronto, a los 11 años, y por primera vez en mi vida vi un libro que era solo de historia. Me sedujeron dos cosas. Primero, ver el pasado del hombre como una lucha por alcanzar cada vez más cosas, desde la prehistoria hasta nuestros días, como una vida histórica de superación del hombre, ¿no? Y también me sedujo mucho el ver tantas culturas que había habido en la humanidad. Yo veo a la historia, como decía Benedetto Croce, la veo como una lucha hacia la libertad, ¿no? Si uno empieza con las culturas antiguas que van naciendo a la vida, que van naciendo a la conquista del medio ambiente, a la conquista de la tecnología. Bueno, la escritura es una conquista impresionante en esas culturas antiguas. Pienso que el náhuatl sí se mantuvo muy bien hasta la independencia de México. Ya el siglo XIX, seguramente ustedes lo conocen ya muy bien, fue un siglo también centralista para formar una nueva nación, y las lenguas indígenas perdieron un poquito de peso, y ahora tenemos este movimiento de volverlas a renacer de alguna manera, ¿no? Es conocer una lengua que tú habitas ese territorio, que tú estás en contacto con mucha gente que la habla. Es otra manera de hacer, de representar
por medio de la palabra el mundo que nos rodea, ¿no? Que es la lengua. Es otra manera de hacer un sistema de representación. Y a mí me parece que eso hace pensar mucho al ser humano. A los chicos les deberían de dar, cuando menos, la posibilidad de acercarse a eso. ¿Cómo podré yo vincular mi obra con la de Manuel González Ramírez? Pues eso me une a él, ese interés por recoger el pasado inmediato y recogerlo con fuentes antiguas para explicarlo bien, porque no se puede explicar el presente sin conocer muchos datos del pasado. La fuente es el punto de partida. La fuente es lo que te da el primer testimonio, el testimonio más claro, más transparente, más importante sobre un hecho histórico. Nos permite ser creadores, innovadores en interpretaciones. La fuente nos permite tener un espíritu crítico y nos permite hacernos preguntas. Para cualquiera recibir un premio es recibir un reconocimiento a una labor que además en mi caso ya son muchos años y que pues no esperaba tener este reconocimiento tan importante del Instituto de las Revoluciones. Para mí significa desde luego mucho y ver que lo que he hecho pues a alguien le ha gustado, ¿no? La verdad sí me conmueve, es muy bonito, muy bonito. Mi padre, toda su vida, estuvo ligado al Poder Judicial de la Federación. Yo creo que eso me inclinó mucho por el estudio del derecho, pero fue fundamentalmente en la facultad, con los profesores que tuve. Verdaderamente se me despertó una vocación por el derecho. Y como por otra parte, siempre, y creo que desde la escuela secundaria, tuve un interés enorme por la historia, pues como que se juntaron ambas cosas y resultó que después me dediqué muchísimo a la historia constitucional. Yo siento que la Constitución es reflejo, creación de la cultura de un pueblo. Yo entendí cuando entré a la facultad, por lo menos, de qué me estaban hablando, porque traíamos todos la formación de una materia que se llamaba educación cívica. Desafortunadamente, la materia simplemente se borró de los programas de la Secretaría de Educación Pública. Hasta muy recientemente comienza de nuevo a enseñarse. Yo creo que eso fue un error garrafal, porque por lo menos nosotros sabíamos que había reglas de comportamiento, que había reglas de respeto, y pues no sabemos si eso es causa de mucho de lo que está pasando el día de hoy. Sí quisiera yo señalarle una cosa que es mi nota de optimismo en todo esto. Nunca en la historia, creo, de México se había manifestado un fenómeno de expresión de la sociedad civil como la estamos experimentando el día de hoy. Que podamos decir lo que pensamos y que se tome en cuenta. La obra de José Valadez es una obra inmensa. Fue el primer libro, o los primeros 10 tomos, que leí, yo diría devoré, para entender la Revolución Mexicana y para entender el proceso posterior a la Revolución Mexicana. Pues para mí es verdaderamente un honor, y
pues en su momento fue una sorpresa. Para mí es un aliento, porque un reconocimiento implica una responsabilidad. Espero poderla cumplir. Haré todo lo posible por hacerlo. Es una pregunta muy difícil, yo no sé cómo surge mi vocación por el derecho. Lo que ocurrió fue que tenía yo que inscribirme en la preparatoria, en una preparatoria que ya me orientaba en algún sentido. No era una preparatoria general, sino una preparatoria especializada, y entonces repasé medicina, arquitectura, química, ingeniería, derecho, filosofía, y dije yo, bueno, va a ser derecho. Quizá porque tenía yo una línea familiar que me llevaba en esa dirección. Mi abuelo, mi bisabuelo habían sido abogados, aun cuando eso no fue decisivo, no necesariamente. Yo creo que ese es el tema básico de la Constitución, los derechos humanos, la relación entre ese Estado constituido, el poder público por una parte, y el individuo por otra parte, el sujeto común, nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras grandezas, miserias, con lo que somos y lo que no somos. Esa relación con el Estado es el tema básico de la Constitución. ¿Cuál sería la mejor manera de festejar a una persona a la que queremos? Pues quererla, hacerle notar nuestro afecto, nuestro amor, nuestro aprecio, engrandecerla. Lo mismo con la Constitución. Esta Constitución que estamos celebrando fervorosamente merece y requiere un cumplimiento más puntual, más cotidiano, más eficaz que el que solemos darle. Entonces esa sería la manera de festejar nuestra Constitución en sus cambios, en sus reformas, en su nueva fisonomía. Porque tampoco podemos decir que no se cumple. No estaríamos conversando tranquilamente en este momento si no se cumpliera la Constitución, si prevaleciera el desorden, la anarquía o el autoritarismo. No es el caso. Entonces sí hay un grado de cumplimiento relevante y, por cierto, a él ayudaría un mayor conocimiento de la Constitución. Nos falta una mayor cultura de la legalidad, un mayor respeto hacia la libertad y los derechos de los demás, y esa fragua de una nueva condición de ciudadanos, de una nueva cultura, es lo que nos vendría mejor si pudiéramos profundizar en ella, si pudiéramos avanzar en ella. En primer lugar, soy muy reconocido, muy agradecido a quienes creyeron que yo podría recibir un reconocimiento con el nombre de don Daniel Cosío Villegas. Fue un mexicano eminente, un gran formador de nuevas generaciones, fue un creador de instituciones. Además, algunas de nuestras instituciones le deben y no poco a Daniel Cosío Villegas. Fue un crítico, además, de la vida política mexicana, un crítico sagaz, un crítico oportuno, con una prosa fuerte, con una prosa afilada y con un talento luminoso. Entonces tengo un alto respeto por don Daniel.